al aire. Buenas tardes, amados hermanos. Qué bueno podernos encontrar nuevamente esta tarde con el anhelo y el deseo de pedirle al Señor que hable a nuestro corazón, que es lo que tanto necesitamos. Tiempo, siendo yo el primero, con esta gran necesidad de que Dios abra, ensanche mi corazón y lo abra para que lo podamos conocer con todas nuestras fuerzas. Desde aquí les enviamos un abrazo. Cada uno se pueda encontrar bien, cada uno pueda estar fortaleciéndose en el Señor y en su infinito amor. Te invito a que disponga su corazón, a que disponga todo su ser y este espacio que tenemos para compartir la palabra, para adorar al Señor, para orar, sea un espacio bien especial para nosotros tener un encuentro. Que me acompañe y juntos oremos y demos gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias de todo nuestro corazón por amarnos, por bendecirnos. Muchas gracias de todo nuestro corazón por permitirnos estar en tus manos. Muchas gracias de todo nuestro corazón por permitirnos estar junto a ti. Gracias, Dios, por lo que tienes dispuesto en esta tarde para enseñarnos, para edificarnos, para hablarnos al corazón. Las palabras que nos lleven hacia ti, las palabras que nos conduzcan a un conocimiento cada vez más alto, cada vez más profundo, cada vez más intenso de quién eres tú, Señor amado. Has dispuesto que te conozcamos a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Estamos clamando, Dios, por la instalación de esta vida en cada uno de nosotros, porque traigas conocimiento, Dios, vivencial a nuestro corazón. Nos permitas cada día tener esa experiencia, ese encuentro contigo, que nos permita, oh Dios de los cielos, estar rendidos a tus pies, rendidos ante tu presencia, Señor. Permítenos, Padre, con todo el corazón, acercarnos para recibir fortaleza. Nos enseña, Dios, dónde está esa fuente de fortaleza, y tú has expresado fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, que hoy en nuestros corazones y en nuestras vidas para librarnos de la angustia, del temor, de la ansiedad, para librarnos de los propios pensamientos y permitirnos estar conectados con los tuyos, como dice tu palabra, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, por favor, queremos adorarte en esta preciosa hora, queremos rendir a ti nuestro corazón, queremos postrarnos delante de ti, queremos humillarnos bajo tu poderosa mano, Señor. Permítenos, a través de esta canción que queremos expresarte y adorarte con ella, permítenos, Dios, poder palpar quién eres tú. Permítenos poder, Señor, entender que tú eres el Dios todopoderoso, el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas, bendito Rey. Así que le invito, abra su corazón, cierre sus ojos en esta canción, mientras la escuchamos, mientras oímos quién es nuestro Señor, nuestro Hacedor, nuestro Salvador. Su
su preciosa palabra, Señor. Tú vuelves a traer vida a nuestro corazón, Señor. Tú has enviado la palabra de vida que es Cristo mismo. Cada esa palabra, Señor, para hacer empezar todo en nosotros de nuevo, Señor. Como está escrito, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Señor, esta obra preciosa y maravillosa que estás haciendo este tiempo con nosotros, eso tan especial que estás haciendo con nuestras vidas, Señor, de preparar escenarios para llevarnos al conocimiento tuyo, de preparar escenarios para atraernos a un encuentro, de llamarnos, oh Dios, para que estemos escondidos en ti, para que estemos sumergidos en tu presencia, para que estemos cubiertos de tu amor, Señor. Ruego por cada vida, Señor, ruego por cada corazón, porque sea ensanchado, ruego por cada personita, porque sea tocada, Señor, por este amor maravilloso, por este amor eterno, con el que tú nos has amado, y con el que ahora, Señor, estás extendiendo una misericordia maravillosa, para que nuestros ojos se posen en ti, el autor y consumador de la fe, Señor. Padre, fortalece al corazón débil, fortalece al corazón triste, fortalece, oh Dios, al que está decaído en su ánimo, fortalece al que está angustiado, abatido, fortalece, oh Dios de los cielos, Señor, a cada personita, oh Dios. Tú conoces cada corazón y eres tú el que nos conoce y sabes cómo puedes, Señor, traer con tu presencia ese consuelo. Como dice la Escritura, tú eres Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, Señor, para que también nosotros podamos consolar a otros con la consolación que hemos recibido. Oh, maravilloso Dios. Y tu consolación para nosotros ha sido tú mismo, tu presencia. Señor, tú nos has consolado, es derramando de ti mismo en nuestras vidas. Y a cada uno, Señor, entender que el consuelo no es, que la fortaleza, que el aliento, que el aire que respiramos, el palpitar que necesita nuestro corazón eres tú. Te pedimos que a través de esta hermosa palabra nos instruyas, hables a lo profundo de nuestro corazón y de nuestra vida y nos instruyas, Señor, en tu camino y en tu voluntad. Gracias, papacito hermoso. Por favor, guíanos, te bendecimos en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Amados hermanos, Dios los bendiga. Le invito a que me acompañe, por favor, en su Biblia, Proverbios, capítulo número 13, versículo número 4. Hoy vamos a continuar compartiendo acerca de las tormentas o de las tempestades que Dios permite, pero que Dios no hace nada por hacerlo. Dios no se alegra en infligir dolor o tristeza, ¿no? Cuando Dios permite una situación es porque con ella tiene un propósito maravilloso contigo. Y Proverbios en el capítulo número 13, en el versículo número 4, hay un llamado bien especial a cada uno de nosotros, porque no es simplemente que tengamos buenos deseos en estos tiempos, porque dice la Escritura, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Los meros deseos no nos alcanzan, no nos llevan en ninguna dirección. Dios no simplemente quiere que tú desees estar cerca de Él, sino que acercarte. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Él nos extiende una invitación maravillosa, sus cuerdas de amor. Él desea llevarnos a lo íntimo, a lo secreto, a una unión corazón a corazón. Es lo que Dios está buscando.
Y esa unión a corazón hará irrompible la relación. Y así es que Dios desea que sea. En este momento, Dios no está pensando en la relación simplemente que se dé durante una tempestad. Dios está pensando en una relación eterna, que es lo que quiere contigo y conmigo. Una relación que jamás se acabe, que jamás cese, que jamás termine. Por eso nos ha brindado su amor, para que lo que nos sostenga es ese amor maravilloso que nos ha acercado a Él. Por eso, amado, no es simplemente quedarnos en el deseo, en las buenas intenciones. Está bien que las tengamos, pero ellas solas no nos van a conducir en ninguna dirección. El alma del perezoso desea y nada alcanza, porque no se mueve en ninguna dirección. El alma de los diligentes será prosperada. Y habla de no quietos, sino de correr. No se trata simplemente de pasar el tiempo en nuestras casas, se trata de aprovechar los que Dios nos da para buscar, para humillar nuestro corazón delante de Él, para decirle: Señor, haz oír tu voz en medio de mi corazón. Haz oír tu voz, Señor, en medio mío, Señor, porque tal vez me has hablado mucho y tal vez, Señor, te oigo ligeramente y no he prestado suficiente atención a tu llamado, a tus palabras, al deseo de tu corazón, porque a veces oímos una cosa, entendemos otra, pero porque no nos percatamos de tener todo nuestro corazón en lo que estábamos oyendo. ¿A dónde nos está llamando? A tener un oído especial hacia Él. Yo quiero que meditemos en nuestro corazón y no olvidemos, todo lo que Dios hace es para darse a conocer a cada una de nuestras necesidades, a cada uno de nosotros. Tenemos una gran necesidad y esa necesidad está en nuestro interior. Sé que este es un tiempo para que juntamente hagamos dos cosas. Uno, podamos mirar al interior de nuestro corazón en relación con Dios y podamos delante del Señor poder entender en qué dirección estoy yendo, si estoy asumiendo, de verdad me estoy encontrando con el Señor. Pero también es un tiempo para que nuestras vidas mismas sean un testimonio de que Cristo ha llegado a nuestro corazón y a nuestro caminar. De manera que, si me acompaña a estos salmos que dicen algo hermoso, antes de que nos introduzcamos allí, pero se hace necesario que miremos esto porque tiene que ver mucho con el tema que vamos a continuar viendo hoy. El Salmo 135, en el versículo número 5 al 7, expresa unas palabras hermosísimas que tal vez nos recuerdan, nos señalan de una manera clara quién es el Señor. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, en los cielos, en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para las lluvias y saca de sus depósitos los vientos. Esto nos recuerda quién es Dios, porque a veces perdemos de vista que Dios es Dios y no hombre. Y tal vez muchas veces lo vemos como si tuviera muchas limitaciones como las tenemos nosotros. Pero en Dios no hay ninguna limitación. Él es el Todopoderoso. Salmos 95, en el versículo número 3. Acompáñeme allí. Salmo 95, número 3. Nuevamente aparece esta expresión tan hermosa. Porque Jehová es Dios grande sobre todo, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Y mire lo hermoso, viendo esa grandeza maravillosa del Señor, viendo quién es Él, un Rey grande, indescriptible, incomparable, que las palabras no alcanzan para hacer una descripción de lo grande y extraordinario que Él es.
En ese versículo número 6 hay un llamado: venid y postrémonos y echémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, pueblo de su prado y oveja de sus manos. Mire lo hermoso que produce encontrar y conocer a ese Dios grande que es Rey sobre todo. Va a producir un postrarnos, un humillarnos, un caer rendidos, pero rendidos de amor a los pies de Él. Salmos, capítulo número 86, versículo número 10. Dice la Escritura, 86:10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú. Verso número 11. Y ya viene mi clamor. Ya viene petición al Señor. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré y afirma mi corazón para que te tema. Verso siguiente dice: te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Quién me puede enseñar quién es Él? Tenemos una canción ahora al inicio muy relacionada con este tema: ¿quién como Él? Y estamos hablando de una admiración extraordinaria dentro del corazón de alguien que está percibiendo en su corazón sublime, extraordinario, glorioso, maravilloso, ese ser precioso, 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 que derrite el corazón en una admiración donde aún las palabras se agotan para poder expresar es su grandeza. Te alabaré, dice el verso número 12. Oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Entonces no olvide estas porciones que hemos leído. Cada una empieza hablando de porque tú eres grande. Dios es grande. Y con todo lo que Dios permite nos va llevando a una realidad. Veíamos que el Señor no hace nada si con ello no tuviera un propósito. Nosotros hacemos muchas cosas vanas y vacías que no nos llevan en ninguna dirección, pero Dios no está, somos nosotros, y es Dios el que nos está direccionando. Lo vimos que lo hizo con la vida de Jonás. Dios mismo fue el que levantó el mar. Y un fuerte que parecía que la nave donde iba Jonás se iba a hundir. Todo lo que aconteció con Jonás, esa tormenta, propósito en la vida de Jonás. Dios no lo estaba haciendo porque sí, Dios estaba trayendo de regreso a Jonás a su voluntad porque él estaba huyendo de ella. Y allá en lo profundo del mar, Jonás pudo reconocer cuán grande era la misericordia del Señor, cuán bondadosa era su mano. Y allí, en lo profundo, pudo surgir una adoración hermosa y un encaminar a la voluntad del Señor, porque Dios tiene propósitos maravillosos. Todo lo que Dios hace, lo hace para llevarnos hacia Él, lo hace para llevarnos hacia su corazón. Y qué hermoso poder darme cuenta que aún todo este escenario, Dios preparar un escenario mundial como el que está aconteciendo en el mundo entero, para llevarme a verlo a Él, para que mi mirada se ponga en Él, para que mis ojos estén puestos en Él. Maravilloso, porque hermoso como en cada hogar se está levantando la mirada hacia el Señor. Los que no oraban volvieron a la oración, los que no escudriñaban la palabra de Dios, volviendo a ser atraídos, esa tormenta volviéndonos a traer de regreso hacia el corazón de Dios, volviéndonos a traer de regreso hacia el corazón de nuestro Padre Celestial. Pero hoy vamos a ver una segunda parte que tiene que ver con estos versículos, porque yo sé que tú eres grande. Y es muy importante. Quiero que me acompañe allí, por favor, dentro de su Biblia, vaya ubicando, mientras tanto, en el Evangelio del Señor Jesucristo, según San Marcos, váyase ubicando allí, y nos vamos a dar cuenta que las tormentas, que la tempestad, tienen propósito de parte de Dios. Y vamos a ver cómo esta que se levantó
en la vida de los discípulos y en una situación, Dios la está utilizando para que le conozcamos. Amados, qué hermoso, que todo este escenario preparado por Dios, Dios lo ha preparado para que le conozcamos. Para que le conozcamos los que estamos en una congregación, le conozcamos lo que usamos la Biblia, le conozcamos los que no la han usado, le conozcamos los que no se congregan. Todos tenemos una misma necesidad. Tenemos una misma necesidad en nuestro corazón y es conocerlo a Él. Y nos vamos a dar cuenta cómo esta tempestad que vamos a estudiar desnudó dos cosas. Por un lado desnudó la condición en la que estaban los discípulos, pero por el otro lado desnudó delante de ellos quién es Dios. Y esto es maravilloso, porque todo esto nos va llevando en un camino en el que Dios nos está dirigiendo, un camino donde le conozcamos. Marcos capítulo número 4, ubiquémonos allí, Marcos capítulo número 4, en el versículo número 35. Vamos a leer toda la porción y después vamos a mirar algunos puntos importantes que sé que a través de ellos va a edificar el Señor y va a bendecir nuestra vida. Porque dice el verso 35 en adelante: cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién fue el que los embarcó? ¿Quién fue el que llevó a los discípulos a subirse a aquella barca y a emprender un viaje de salida desde un puerto para llegar a otro? Fue el Señor mismo el que los embarcó. Y dice acá, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, dice la Escritura. Emprendieron un viaje. Qué tremendo que cuando emprendieron este viaje, todo estaba en calma, todo estaba en una tranquilidad tremenda. Tal vez los que miraban no vieran ninguno de los que estaba ahí. Emprendamos este viaje porque se avecina, mire que se ve con claridad que pronto va a acercarse una tormenta, el mar está picado, bueno, está en estas condiciones. No, ellos salieron y todo estaba en calma. Y de pronto en la calma que llevaban, la tormenta que tal vez ellos no estaban esperando. Como dice el versículo número 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de manera que ya se anegaba. O sea, empezó esa tempestad a levantar olas tan altas, y lo tremendo es que en este sector donde ellos estaban, dicen algunos comentarios, que era un sector que habitualmente no pasaban este tipo de tormentas. O sea, era una tormenta inusual. Era algo que no acontecía normalmente. Era algo que era como una sorpresa para ellos. Las olas se levantaban y el viento golpeaba de tal manera, amenazando con inundar la barca, con hundirla. Y dice en el verso 38, y él estaba en la popa durmiendo, el Señor Jesús, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué tremendo cómo se desnuda algo tan profundo aquí en la vida de personas que estaban cerca de Jesús, pero realmente no sabían quién era Él. Realmente no le conocían. Después de que le despiertan y Él se para y detiene la tormenta y todo vuelve a estar en calma, ellos están ahí y la expresión de ellos es, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué desnudó esta tempestad en medio de ellos? Que estaban cerca de alguien al que realmente no conocían. Que estaban cerca de alguien en su corazón. No tenían certeza, convicción, claridad de quién era Él. Y ya llevan un tiempo caminando con el Maestro. Pero ¿qué desnudó esta tempestad? Esta es una tempestad con propósito.
Porque Dios desea no solamente desnudar en los discípulos que ellos no le conocen, pero el propósito es para que le conozcan. Pero también en medio de ellas Él se está dando a conocer a sus discípulos de una manera muy tremenda. Amado, Dios nos está entrenando en el conocimiento de Él. Y no estamos hablando simplemente de que ese conocimiento sea un conocimiento bíblico o un conocimiento de palabras, porque hay algo que me ha llamado mucho la atención en este tiempo cuando uno comparte aún en alguna llamada con alguna persona, ¿cierto? No son todas las personas, pero si encuentra uno que se va a convertir. Y es que a muchos el temor está invadiendo el corazón. Y les ha ido invadiendo el corazón más un temor de miedo, no un temor de respeto y de honra a Dios, sino se han ido yéndose en el asunto del miedo. El miedo ha empezado a ir gobernando el corazón. Y el corazón de personas que tienen conocimiento bíblico, de personas que están memorizadas, de palabras, de personas que llevan trayecto en congregarse o en asistir a algún lugar de reunión, personas que se han bautizado y llevan tiempo, pero que ha ido desnudando esta tormenta, que aunque han estado ahí cerca del Señor, personas que oran, que leen la palabra, pero se va desnudando algo. No conocemos al Señor. Y esta es una profunda necesidad que Dios está hablando. Una tempestad que nos conduce a un conocimiento. Tiene un propósito maravilloso del Señor. Tempestad que Dios usa para que le conozcamos. Hermoso, el Señor allí no estaba pensando en hacer naufragar la barca. Estaba pensando en que aquellos discípulos se dieran cuenta de que había una necesidad en sus corazones. A veces nos conformamos con demasiado poco. Nos conformamos con que yo memoricé 2 versículos y ya sé quién es Dios. Nos conformamos en que yo escuché prédicas y ya sé quién es Dios. Nos conformamos en que yo ya asumo algún ministerio, estoy sirviendo en algún área y entonces yo digo, ya conozco estas cosas. Pero muchas veces aparece la tempestad y que desnuda nuestro corazón, que nos tenemos que preguntar, ¿quién es este? Y es más, ahora muchos de los que tienen palabra memorizada, de los que aún le han predicado a otros, de los que han servido, ¿cuántos en su corazón pudiesen estar preguntándose en este momento dónde está Dios? Y preguntarse eso lo que hace que es desnudar que no sé quién es Dios, que no le conozco, pero que esta tempestad tiene el propósito de que yo empiece a conocer quién es Él. ¿Quién es el que está en medio de nosotros? Vimos una porción donde la Escritura dice que ellos se acercan a Jesús y lo despiertan. Y la inquietud de ellos frente a Él es, no tienes cuidado de nosotros, no te das cuenta que perecemos. Y eso evidencia que no le conocían, no sabían quién era Él. Si me acompaña un momento al Salmo 121, en el versículo número 4, Salmo 121, en el verso número 4, miren lo que dice la Escritura de manera tan hermosa, mis amados. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Porque ellos lo vieron en una condición así. El Señor no necesitaba que su cuerpo físico estuviera despierto para poder tener control de la situación. Pero ellos no le conocían. Ellos realmente sabían que se subió en la barca alguien que hacía milagros, pero no tenían claro quién era realmente ese ser maravilloso que estaba allí en la barca con ellos. ¿Quién estaba con ellos? ¿Quién estaba con ellos? Tan cerca, pero que tenían un conocimiento tan lejano de quién era Él. Acompáñenme un momento a Colosenses 1. Tenemos una... ¿Quién es el que estaba en esa barca? ¿Quién es el que ha venido a tu corazón? ¿Quién es el que te está llamando? ¿Quién es el que ha venido a buscarte? ¿Quién es el que te está diciendo, mírame? Y mire lo hermoso que dice Colosenses 1:15 refiriéndose a Jesucristo. Jesús, aquel que estaba en la barca con los discípulos. Dice la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible, a través de quien Dios ha querido darse
a conocer. Jesús mismo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué hermoso, Él vino para darnos a conocer al Padre, para hacerlo visible, el primogénito de toda la creación. Verso 16, mire lo hermoso, el que está en la escritura, fueron creadas todas las cosas. Mire, ¿te das cuenta quién está en esa barca? En esa barca está quien sostiene el universo entero. Pero ellos están ahí agobiados pensando que el que sostiene el universo entero no puede sostener la barca en medio de la tormenta. No le conocen, no saben realmente quién es. De oídas te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuánto cambió la dimensión? Que necesitó una tormenta en su vida para tener una luz maravillosa de quién es el Señor. Mire lo que dice la Escritura. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y mire lo hermoso. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por Él son sostenidas, por Él son sustentadas. Ese es el que está ahí durmiendo. Pero ellos están asustados. ¿Y por qué están así de asustados? Porque cuando no conocemos al Señor, el temor va a embargar nuestro corazón. Cuando no le conocemos. No estoy diciendo cuando no conoces Biblia, porque puedes conocer Biblia y no conocer al Señor. Puedes conocer cantidad de doctrinas y no conocer al Señor. Puedes conocer cantidad de cantos o música cristiana y no conocer al Señor. Puedes haber visto multitud de milagros y no conocer al Señor. Ellos están ahí frente al Dios Todopoderoso, pero no tienen claro quién es Él, amados. En medio de toda esta tempestad, Dios nos quiere llevar a que tengamos claro quién es Él. Porque tener claro quién es Él es lo que nos va a librar de todo miedo, de todo temor en nuestro corazón, de toda angustia dentro de nuestro ser. ¿Quién es Él? Número 4, en el verso 6, mire lo que dice la Escritura. Dice, mi pueblo fue destruido, mi pueblo es golpeado, sufre, por una razón, porque le faltó conocimiento. Y no olvide, no es que le haya faltado conocer más Biblia, no es que le haya faltado hacer más cursos bíblicos. Hay gente, cantidad que ha desarrollado carreras teológicas, pero aunque hagamos esto, hay algo mayor que poder simplemente tener un conocimiento racional, y es tener un encuentro con el Creador. ¿Con quién es Él? Porque va más allá que de las palabras. Es que nos estamos encontrando es con la máxima realidad del universo, que es Dios. Crea, los problemas no son tan reales como lo es Dios, el Dios Todopoderoso. Pero necesitamos conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué hizo algo? Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Qué desechó el pueblo? Conocimiento. Pero ahí mismo Oseas explica cuál es el conocimiento que el conocimiento doctrinal, no es un conocimiento de estrategias, porque hoy sabemos mucho de todas estas cosas, aún dentro de nuestras congregaciones hemos aprendido mucho de cómo hacer tantas cosas, pero aquí Oseas en el capítulo 4, en el verso 1, ubíquese allí, porque él mismo da claridad de cuál es el conocimiento que está faltando en el corazón humano. Dice, oíd palabra del Señor, hijos de Israel, ¿por qué Jehová con la tierra? Porque no hay verdad ni misericordia, y ahí de una vez lo dice, ni conocimiento de Dios en la tierra. No olvide, no estamos hablando de teorías, no estamos hablando de doctrinas, de versículos memorizados,
hablando de predicaciones, estamos hablando de conocimiento de Dios. Ahí están los discípulos en una barca, pero aquella tempestad está evidenciando que sus corazones no tienen claridad quién es Él. Por eso no olvide, cuando termina la tormenta, la inquietud de ellos es ¿quién es este? O sea, ¿quién es este? No sabemos realmente quién es Dios. No lo conocemos realmente. Pero Dios, con todo esto, nos está trayendo que haya un deseo. Necesito conocer a Dios. Necesito conocer más que letra, más palabras. Necesito conocerlo a Él. No necesito comer más información, no necesito tener más información dentro de mi vida. Lo que necesito es tener a Dios dentro de mi corazón. Isaías, capítulo número 5, versículo número 13, nuevamente nos habla de esto, de las cosas que mantienen cautivo el corazón. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Es lo que dice la Escritura. ¿Qué nos puede mantener cautivos? El temor, la angustia, la incredulidad, la dureza de nuestro corazón. Y dice, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¡Qué tremendo! Poder ver a un pueblo muriendo de hambre y de sed cuando hay un manjar exquisito, pan del cielo servido para que nos alimentemos de él. Es lo que dice aquí Isaías. Porque no tuvo conocimiento. Y mire lo tremendo, estaba pereciendo de hambre, estaba pereciendo de sed. Y tal vez no hay más angustia que pueda tomar el corazón del hombre cuando el miedo se apodera del corazón humano. Cuando el miedo no nos conduce a Dios, el amor de Dios sí nos conduce hacia Él, sí nos conduce a sus brazos. Gente muriendo de hambre y gente muriendo de sed. Y no porque falte comida, y no porque falte bebida. Qué hermoso que Dios lo que está trayendo, porque aún Dios lo advirtió como una promesa, que vendría donde habría hambre y no de pan, y sed y no de agua, sino hambre y sed. Palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no estamos hablando de información, estamos hablando de la palabra viva que es Cristo. Hambre y anhelo de comer de Cristo, que es el verdadero alimento y la verdadera bebida que nos ha sido otorgada. Y cuando comemos de Él es cuando empezamos a conocer quién es Él, en medio de nuestro corazón y en medio de nuestras vidas. ¡Qué tremendo! Todo eso. Necesitaban conocer que Dios es el Rey absoluto de todo, aún de la tormenta. Que Dios es el que tiene control de todas las cosas. Que para el ser humano aquietar el mar es algo imposible. Jamás lo ha podido hacer y jamás lo podrá hacer. Pero para Dios solamente basta una palabra. Para mover el mar basta una palabra. Para aquietar el mar. O sea, ¿quién es este? Que es tan poderoso para hacer cosas tan tremendas. Si la tormenta tuvo asustado que les causó temor, la tormenta, miren lo tremendo, siendo hombres pescadores, hombres entrenados, hombres que cuántas tempestades habían enfrentado, ahora se levantó una que se salió de ellos, se salió de su capacidad. Y ahora ya no están asombrados por la tormenta, ahora están asombrados por quién es este que tiene control de la tormenta. Miren lo tremendo. Cuando Dios nos empieza a llevar a un crecimiento en quién es Él, nos va a llevar a salir del asombro de las cosas, a estar asombrados con Él. Porque muchas veces hemos sido un pueblo que está asombrado con los acontecimientos. Tanto cuando suceden acontecimientos externos que causan dolor, como cuando suceden señales, milagros o prodigios. Maravillados con eso que pasó, pero no maravillados con el Señor. Pero ahora Dios nos está sacando de estar maravillados. Ya ellos no estaban asombrados con la tormenta, ni con la quietud de la tormenta, sino... O sea, ¿quién es este? Ya el asombro se dirigió hacia quién, hacia el Señor.
Qué tremendo, cuántas cosas nosotros podemos haber visto y aún no conocer realmente quién es Dios, no conocerle. Podemos ver una lista de cantidad de cosas innumerables que Él en la palabra narra y que muchas veces nosotros sabemos y hemos leído y hemos escuchado en muchas predicaciones, pero ahora, cuando llega el momento de una realidad, entonces sí necesitamos entrar en contacto para darnos cuenta verdaderamente quién es Él, quién es Él. ¿Cuántos paralíticos Dios levantó? ¿Cuántos leprosos fueron limpiados? ¿Cuántos ciegos hablaron? ¿Cuántos sordos escucharon? Y podemos haber oído tantas cosas. ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿Quién fue el que desató las aguas de arriba del cielo y las de abajo en el diluvio? Él, el que está en esa barca. Él fue el Dios que tiene poder de detener el sol. Pregúntele a la batalla se acrecentó, Dios le permite orar a Josué y Dios por casi un día detiene el sol para que no se mueva. Hay en la Biblia un suceso particular. Hay 2 días unidos en los que no hubo noche, porque Dios detuvo el sol. Ese es el que está en la barca. Isaías narra de una manera extraordinaria que Dios 10 grados el sol. En lugar de avanzar, empezó a retroceder. Ese es el que está en la barca. Entonces, mire, podemos estar maravillados de lo que Dios hace sin saber quién es Dios. Y mire lo hermoso, ¿hacia dónde nos está llevando Dios en medio de la tempestad? A que conozcamos quién es Él. Aquellos discípulos ese día se enfrentaron a una desnudada tremenda en su corazón. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Realmente no le conocemos, realmente no sabemos con Él quién es Él, pero bendita tormenta que me está llevando a que haya esta inquietud en mi corazón de darme cuenta que he visto muchas cosas extraordinarias, pero que ahora se llegó el tiempo de ver al Señor. Me está llamando para que lo vea a Él, y que Dios me está llevando para que lo conozca a Él, porque hay muchas palabras que son fácil decirlas, a veces en medio de las pruebas leemos de Dios. Habacuc 3, 17 y 18 nos habla de que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni su ganado ni el ganado de su mantenimiento, aunque los corrales estén vacíos, aunque los graneros se desocupen, Él dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en el Señor. Qué tremendo. Y uno lee esas porciones y son bonitas. Lo que pasa es que todo esto es fácil decirlo. Cenas llenas, cuando tenemos un trabajo, cuando tenemos salud, todo esto es fácil decirlo cuando estamos esperando que nos consignen la quincena, todo esto es fácil decirlo. Entonces decir que con todo yo me alegraré en el Señor teniendo todas estas cosas, pues buenísimo. Pero el asunto es que podamos decir esta realidad en la ausencia de todas ellas. Que en la ausencia de salud, Él es mi fortaleza. Que en la ausencia de recursos, Él es mi Dios. Que en la ausencia, Él es mi fortaleza. Él es mi sustento. Entonces ya no estoy mirando qué tengo, sino estoy mirando quién es Él. ¿Quién es este? Como miramos ahora. ¿Quién como Él? El que con su palabra hace que todo empiece. Y con su palabra hace que todo termine. Por sus palabras, por su palabra, sí, fueron creados el cielo, la tierra, el universo. Y por su palabra un día el universo y la tierra que ahora vemos ya dejarán de ser. Y por su palabra vendrán nuevos cielos y nueva tierra. Qué hermoso. Porque en Él es donde todo empieza. En Él es donde todo termina. En aquella barca, el Dios omnipotente. Es el que estaba allí. ¿Pero qué desnudó esto? 2 cosas. Una, por un lado, los discípulos no le conocían, tenían teorías, tenían información, tenían vivencias, pero no sabían quién era Dios. Pero ahora se llegó la realidad de que sus corazones se han abierto. ¿Quién es este? Y aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este que nos llama de una manera tan extraordinaria a estar con Él? Porque mire
amado hermano, los exámenes de Dios no son teóricos. No son teóricos. No es saque una hoja y le voy a calificar cuánto sabe de Dios. Porque pudiéramos decir muchas cosas. ¿Cuántos podemos decir? Es omnipotente, Él es el alfa y la omega, Él es el que tiene el control de todas las cosas ahora. Podemos tener esa certeza en nuestro corazón con todo lo que está aconteciendo. Entonces todo esto nos lleva, tenemos una necesidad, conocerlo a Él. Y no le conocemos teniendo información, le conocemos teniendo intimidad con Él, humillando nuestro corazón, clamándole, ensancha mi corazón para conocer. Nosotros pudiéramos decir, pero si Dios estuviera presente físicamente, tal vez las cosas serían diferentes, porque es que creer sin ver es muy difícil, pero pues si Él está ahí. Pero mira, estos hombres están y ahí está Jesús físicamente en la barca. Ellos lo pueden ver, lo pueden tocar, es más, lo tocaron para despertarlo. Y con todo y eso, ¿cómo estaban sus corazones? Entonces, no es un asunto de si Él está presente o no está presente físicamente. Es un asunto de que muchas veces esto está denudando que no le conocemos. Pero qué hermoso que Dios está abriendo para que le conozcamos. Que todo esto son brechas que Dios está abriendo para que sepamos quién es Él y nuestro corazón caiga rendido a sus pies. Extraordinario. En esos exámenes que Dios nos hace, ¿qué se hace patente? Nuestra debilidad. Pero también se hace patente lo que Él es. Se hace patente que no lo conozco, pero también se hace patente que Él se quiere dar a conocer. Sepamos quién es Él. Porque la fe no es un asunto simplemente de declarar cosas, como a veces lo abordamos. Es un asunto de intimar, de conocer, de relacionarnos con Él. En esta primer tormenta, el Señor se quiere dar a conocer y quiere desnudar sus corazones y está presente hoy rápidamente para que podamos concluir algo bien especial. Que no solamente en la tormenta Dios nos está llevando a conocerle, sino que nos está llevando a crecer en fe. Y esto es maravilloso, porque la fe no es confesión positiva, la fe no es pararse y declarar cosas y decir cosas correctas, no, la fe tiene que ver con conocer quién es Él, con poner los ojos en el Señor, poder encontrar quién es Él, y que ya no haya esa inquietud de decir quién es este, sino que realmente podamos decir en nuestro corazón quién es Dios, porque Él trajo esa luz. Mateo, una segunda tormenta para estos mismos discípulos, para estos mismos hombres. El Señor les permite una número 14, versículo número 22 en adelante. Voy a narrarles un poquito, les voy a dejar para que la puedan leer en casa, para que nos alcance el tiempo y podamos terminar esta partecita, porque aquí el Señor nos va a dejar ver que las tormentas nos llevan al conocimiento de Él y Él empieza a mostrarse y a revelarse en medio de ellas. Pero también en medio de la tempestad, el Señor nos va a llevar a crecer en fe. Nos va a llevar a crecer en fe y vamos a mirar un poco hacia dónde nos dirige la fe, hacia dónde es donde Dios va avivando nuestro corazón, porque aquí en este versículo 22 nos habla de cómo el Señor ahora los va a llevar a crecer, porque ahora el Señor vuelve y los embarca hacia que vayan al otro lado. Y en este embarque, a diferencia de la primera vez, el Señor no subió en la barca, Él se quedó y los envió. De manera que una cosa es ir en la barca y enfrentar una tormenta viendo a Jesús físicamente, pero que desnudó en ellos que no le conocían. Pero ahora emprenden un viaje y en la barca ya no está el Señor, ya no está físicamente, ya no hay a quien despertar en medio de la tormenta. Y a medianoche, en medio de la tormenta, el Señor aparece en medio de ellos y los encuentra nuevamente luchando, remando con la tormenta, de manera que sobre las aguas y llega hasta ellos. Pero ubíquese ahí en el versículo número, leamos desde el versículo número 30.
Veamos desde el versículo número 28. Entonces le respondió Pedro. Aquí es el momento donde en medio de esa noche y en medio de los vientos que está caminando sobre las aguas dirigiéndose hacia la barca. Y dice, entonces le respondió Pedro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. No olvide. Era un pescador y normalmente los pescadores ahora se está hundiendo y está sintiendo que se está ahogando. Hasta su habilidad se perdió. Y dice acá, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. Verso número 33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Miren lo tremendo. En la primera tormenta que dijeron, este. Pero ahora en esta segunda, ¿a dónde fueron llevados? Ya ellos ya no están preguntando de quién es este. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. De manera que cuando Dios nos lleva a crecer en fe, nos lleva a crecer en el conocimiento de quién es Él. Amados, hay cosas que nosotros abordamos como si fueran palabra de Dios. Muchas veces la multitud de señales y prodigios nos permiten estar maravillados con acontecimientos, pero no con el Señor. Y la multitud de señales y prodigios, no hay otro pueblo que haya visto mayor cantidad de milagros que Israel en el desierto, e Israel en Egipto, de toda clase y de todas las dimensiones. Si los milagros produjesen fe, uno de los pueblos que debiera haber sido firme en fe, debiera haber sido Israel. Porque lo que produce fe no es lo que sucede, lo que produce fe es verlo a Él. Eso es lo que produce fe. Mire lo tremendo. Nosotros utilizamos muchas veces una expresión que cuando la gente cuenta testimonios, que eso es pan para la fe. Pero eso es pura doctrina de hombre. ¿Cierto? Nos queda pero no con Dios. Oímos un testimonio y quedamos maravillados con el acontecimiento. Y muchas veces es para la gloria del que lo hizo. Porque muchas veces el que quiere que cuenten el testimonio es para que reconozcan, es que ¿quién fue el que oró por usted? ¿Quién fue el que lo ungió? ¿Por medio de quién Dios trajo el milagro? Entonces finalmente termina simplemente para señalar al ser humano. Y entonces decimos que los testimonios son pan para la fe. Pero cuando yo lo llevo a la palabra y lo paso por el filtro de la palabra, eso no pasa, tristemente. Tal vez esto no les llama la atención a mucho, pero lo más importante no es que llama la atención, lo más importante es que dice la palabra del Señor. La Escritura no dice que los muchos testimonios producen fe. La Escritura dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír por oír a Dios, por oír la voz de Dios, por oír quién es Él, porque Él me sea revelado en el corazón. Cuando ellos empezaron a reconocer quién era el Señor, fue donde empezaron a crecer en fe. Empezaron a crecer de una manera sobrenatural dentro de su corazón. La primera tormenta desnudó que ellos no conocían al Señor, pero Él estaba dándose a conocer. Y ahora empezamos a darnos cuenta cómo el Señor los lleva a un crecimiento de fe. Y un crecimiento de fe no es llevarnos a ver más milagros. Un crecimiento de fe es llevarnos a ver con más claridad al Señor. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y qué palabras tan maravillosas, tan presentes, tan especiales en medio de nuestro presente. Dios es poderoso para detener una tormenta. Dios es poderoso para cambiar muchas cosas. Pero cuán poderoso es Dios cuando ensancha nuestra corazón para que lo veamos a Él, para que lo conozcamos a Él. ¿Se da cuenta que las tempestades tienen un propósito de parte de Dios? A veces estamos asustados en medio de ellas, pero nos están conduciendo hacia la máxima realidad que necesita nuestro corazón.
quién es Él. Que podamos terminar diciendo quién como Él. No maravillados y derretidos con las maravillas que Él hace, sino con quién es el hacedor de maravillas. Que cada momento lo que lo quiera ver es a Él. Y estos son los escenarios que Dios está proporcionando. Si lo vemos a Él, el corazón queda cautivo de amor por Él. Cuando pase toda esta tormenta no lo abandonaremos y no volveremos a una vida fría, triste y distante, porque el miedo hace que muchas veces oremos, pero y si se pasa el miedo, va a desaparecer la búsqueda de Dios. Pero mire lo hermoso, cuando en la tormenta somos conducidos al conocimiento de Dios, ¿y a quién es Él? A poder decir verdaderamente, el corazón va a quedar enganchado allí, de manera que pase lo que pase, mi vida le pertenece al Señor. Y cuando sabemos quién es Él, no importa si aún en la tormenta perecemos, pero si perecemos en los brazos del Creador, bendita sea esa oportunidad, bendito sea ese... Porque Dios nos está preparando es para una eternidad con Él. Dios nos está preparando para que le conozcamos y para que entendamos que Él ha dispuesto una relación no solo de momento, sino una relación eterna. Dios nos está invitando en este momento a una relación, a ti y a mí. Nos está haciendo una invitación descomunal, un encuentro extraordinario, que lo temporal se encuentre con lo eterno, que un ser tanto como Él, qué milagro extraordinario, qué maravilloso. De manera, amado, que le invito a que reflexionemos en esto. Señor, sé que me falta conocer, pero ahora es para verte, Señor. He visto milagros, pero viendo milagros tengo un mar de dudas, viendo señales tengo un mundo de incredulidad en mi corazón. No viendo más milagros y más señales, sino viéndolo a Él, porque verlo a Él realmente me va a llevar a un crecimiento en fe, donde yo pueda decir verdaderamente, este es el Hijo de Dios, este es el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este es el Dios que sustenta el universo con su diestra de poder y de justicia. Y cuando conocemos esa realidad, pues estamos en sus manos. Nuestras vidas están en manos de Él. Nuestro tiempo, Dios diseñó cuándo nacemos y cuándo morimos. Nuestro tiempo está en manos de Él, y cuando conocemos quién es, entonces ahí vamos a estar seguros. Qué hermosas estas tormentas o estas tempestades con un propósito de parte de Dios, que le conozcamos, que crezcamos en fe. Y crecemos en fe cuando nuestros ojos son puestos en Él, cuando nuestro deseo es Él, cuando Él se convierte en nuestra pasión. He peleado la buena batalla de la fe. Y cuando escudriñamos esto, no peleó una batalla de milagros. Lo que peleó o lo que vivió en su corazón fue que cada día desechó todas las cosas que eran basura con un solo propósito: conocerlo a Él, que es la vida. Por eso Él pudo decir, cada uno puede elegir el camino que quiera, pero para mí el vivir es Cristo. Fue lo que dijo Pablo. Y tú y yo, en este tiempo, podemos ser conducidos a esta realidad, de que cada uno podamos decir, no repitiendo lo que otro me ponga a decir, sino por experiencia propia, que podamos de verdad decir, para mí el vivir es Cristo. Así que le invito a que cierre sus ojos ahí donde está, incline su rostro y clamemos juntos al Señor, que tempestad que hay sobre la tierra, conocerle, nos permita poder experimentar su vida, su aliento, su amor, su misericordia, su bondad. Señor, aquí estamos, precioso Dios, a veces con tanta letra en nuestros labios y con tan poco conocimiento en nuestro corazón. A veces deseando, Dios de los cielos, tal vez, inicialmente el mayor deseo, tal vez de muchos corazones, es ver un milagro ya donde todas estas cosas cambien. Señor amado, pero ¿de qué nos serviría ver un milagro donde todo cambie si no te vemos a ti? Señor, si todo este escenario lo estás preparando es para que ahora nada nos impida buscarte. Antes estábamos afanados, ocupados, sin tiempo. Antes estábamos llenos de excusas. Estábamos tan entretenidos con tantas cosas, corriendo de un lado para otro, que no había forma de prestarte atención. Pero has preparado un escenario donde nos has traído a quietud. Y a una quietud no simplemente, oh Dios, de estar ubicados en un lugar geográfico como nuestros hogares,
sino a la quietud de detenernos de todas nuestras ocupaciones para dedicarnos a conocerte a ti, para darnos cuenta que de oídas te hemos oído, pero que ahora, Señor, tú has preparado un escenario para que podamos decir, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Y cuando nuestros ojos te ven, Señor, allí es donde podemos llegar a una madurez tal, oh precioso Rey de los cielos, que sea que viva o sea que muera, tengo una convicción, soy de Cristo y le pertenezco a mi Salvador. Por eso permítenos, Dios de los cielos, tener siendo yo el primero, Dios de los cielos, el primero que necesita conocer más de ti, el primero que necesita conocerte, Dios de los cielos, no de letra, no de palabra, sino como una realidad en mi corazón, que allí mi corazón quede atrapado de amor por ti, por estar contigo, por estar junto a tu corazón, Señor. Enamóranos, enamóranos, Señor. Permite que nuestros ojos sean abiertos para verte, Señor. Abriste los ojos de aquel anciano Simeón, vio solamente un bebé, lo tuvo en su, pero pudo estar en su corazón. Ahora podré descansar en paz, porque mis ojos han visto la salvación del Señor. Permite que nuestros ojos te vean a ti, Señor. Si mis ojos te ven a ti, te reconocen a ti, te conocen a ti, aunque no hubiera ningún milagro, ninguna señal, ninguna maravilla, si te ven a ti, Señor, eso es suficiente, oh Dios, para que mi vida pueda estar en paz, en tranquilidad y en seguridad, Señor. Padre, gracias. Quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, ponerlos en tus manos y rogar que los fortalezcas a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tu bendición y gracias por tu infinita misericordia. Te damos a ti todo el honor en el bendito nombre de Jesús Santísimo. Amén. Amados, Dios los bendiga. No olviden que todos los días nos estamos encontrando a las 5 de la tarde. Cuando no puedan conectarse, pues también en el canal de YouTube estamos subiendo allí los temas para que cada uno pueda tomar el podamos meditarlos, podamos pedirle a Dios que nos hable. No se trata de escuchar a un hombre. Si me escuchas a mí, pues tal vez eso no pueda producir nada en tu vida, pero si podemos oír al Señor, las palabras de Dios van a producir vida en nosotros, como dijo Pedro. ¿A quién más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que le animo con todo el corazón a que busquemos de Dios, que humillemos nuestro corazón, que nos levantemos en oración, que intimemos con Él y que le conozcamos con todas nuestras fuerzas. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.